Muy buenos días, hermano del Templo Bautista de South Houston. Una lección más de la escuela dominical. Hoy, junio 13 del 2021. Estamos en la lección número 45 y es el capítulo 13 y 14 de Segunda de Reyes. El título de la lección es Vivir en paz y seguimos estudiando todos estos reyes. Algunos preguntarán por qué estamos estudiando. Bueno, porque estudiamos la Biblia libro por libro y nos ha tocado en este tiempo la segundo de Reyes. Y es un libro que es muy importante para poder ver cómo, como dije la semana pasada, cómo tanto Judá, las tribus del sur, como las tribus del norte, Israel, que estaban divididos desde después de Salomón, cómo fueron cada vez más decayendo más en todos aspectos, político, militar, no digamos ni religioso, todo se ha ido apartado de Dios, todo ha ido cada vez más, mucho peor. El pueblo, el reino de Judá es el que por lo menos prevaleció un poco más de tiempo que el de Israel, pero de hecho en este libro, Segundo de Reyes, vamos a ver hasta el final cuando Judá cae también en cautividad. O sea que vamos a ver cómo estos dos reinos cayeron en manos de los pueblos enemigos, dejando de ser ya un pueblo por sí solo. Bien, hoy vamos a estar entonces en el capítulo 13 y 14 de Segunda de Reyes, y aparte de todo les digo que pues, recuerden, seguimos con los cultos presenciales a las 11 y 15 de la mañana. No hay capacidad limitada, así que todo el que quiera puede asistir. Y recuerden también que estos domingos el culto ha sido, o el sermón ha sido bilingüe, con intención de seguir promocionando y anunciando de que tenemos culto también para las personas que prefieran el inglés. Los cultos vuelven otra vez a su normalidad, un culto en inglés y un culto en español, comenzando en el mes de julio. También les informo a aquellos que no han escuchado, el 27 de junio el culto va a ser en la tarde, creo que es a las 5 o 5:30 de la tarde, no sé, no estoy seguro. El culto, repito, no hay culto en la mañana, va a ser en la tarde y va a ser un culto de acción de gracias y de testimonio. Junio 27, el último domingo de junio. Bien, hermanos, gracias a Dios, nuestra hermana Celestina está muy bien de salud. Seguimos orando por otros hermanos que hemos visto también cómo Dios los ha ido recuperando. Recuérdense que ya estamos en verano, empezó el calor y hay que cuidarse ahora de estos calores tremendos que ya están por ahí. Vamos entonces con Segunda de Reyes, capítulo 13. La semana pasada estuvimos hablando de un tal Joás. Hoy voy a mencionar otro Joás, pero este Joás reinó en Israel. Repito, el Joás de hoy reinó en Israel, en las tribus del norte. El Joás de la semana pasada era en Judá. Recuerda que terminamos hablando que ese Joás lo asesinaron dos de sus siervos. Hoy vamos entonces a ver unos reyes que están en Judá, otros reyes que están en Israel. Recuerden que el escritor de este libro trata de intercalar rey con rey, el norte, el sur con el norte, y trata de darnos una breve sinopsis, diría yo, una sinopsis bien sinópsica acerca de qué sucedió con estos reyes. Pero lo que quiere resaltar de estos reyes es el aspecto de cómo estaba su corazón delante de el Señor. Noten que siempre dice que hizo lo recto delante de Jehová o hizo lo malo delante de Jehová, dándonos ver cómo el líder estaba delante de Dios. Y yo creo que es muy importante cómo está la condición del líder delante de Dios, y vamos a verlo ahora más adelante, porque el escritor nos da una idea de por qué se acentúa esa relación con Dios, sobre todo cuando es líder de un pueblo. Bien, dice el versículo 1 del capítulo 13 de Segunda de Reyes, dice: en el año 23 de Joás, hijo de Ocosías, rey de Judá, ese es Joás de Judá, que vimos la semana pasada, comenzó a reinar Joacás, hijo de Jehú, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Lo que quiere decir, mientras reinaba Joás en Judá, entonces en Israel muere Jehú y comienza a reinar ¿quién? Uno que se llamaba Joacás, que era el hijo de ese Jehú. ¿Se acuerdan Jehú hace 2 domingos? Ese Jehú que hizo una gran sangría, que mató muchísimo. Bueno, ahora comienza a reinar Joacás, hijo de Jehú. Versículo 2 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es hijo de Jehú. Y recuerden que Jehú fue el que eliminó toda la casa de Acab y también de Jezabel. Y sin embargo, este hijo
No, ¿hizo qué? Lo malo delante de Jehová. Dice que siguió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Ustedes habrán notado que este relato siempre se menciona. Hizo lo malo y cometió los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Este Jeroboam es de los primeros reyes que tuvo Israel después de dividirse los reinos. Y ustedes dirán, ¿por qué siempre se refieren a los pecados de Jeroboam? Porque fue el que introdujo toda la adoración a los Baales. Él introdujo los templos, los altares hacia los Baales. Y a eso que se refiere el autor. Por lo tanto, todo el que busque a otro Dios que no sea Jehová, el autor va a decir, hizo exactamente lo mismo que ¿quién? Que Jeroboam, hijo de Nabat. Dice el 3, y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Hazael, por largo tiempo. Quiere decir que este rey de Israel, este llamado Joacás, ¿qué hizo? Tuvo problemas con Israel por mucho tiempo. Se dice que todo su reinado estuvo peleando con los sirios, y esto, ¿qué hizo? Provocó que Israel se debilitara militarmente. Dice el 4, mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. La misericordia de Dios. Noten que el autor, el escritor, nos dice en los versículos 3 y 4 que el furor de Dios, de Jehová, cayó sobre Israel y nos permitió que Siria siguiera ¿qué? Atormentando a Israel. Pero entonces en el 4, Joacás se acuerda de Jehová, ora a Jehová, ¿y qué dice? Dios tuvo misericordia de su pueblo, porque vio que la verdad que Siria los estaba afligiendo mucho. Y dice el 5, y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Hasta el día de hoy se desconoce quién fue este libertador o el salvador. Bueno, libertadores igual, porque estaban casi apresados, ¿no? por Siria. Hay diferentes teorías, no se sabe, algunos dicen que a lo mejor fue Eliseo, otros dicen que fue otro rey, otros dicen que fue uno que vino de otro lugar, llamado de Egipto, no sé. Hay diferentes teorías de quién fue este Salvador. El libro de Crónicas da a entender que también fue una persona de ahí mismo, del mismo rey. En fin, lo que quiero decirles es que a ciencia cierta no se sabe quién fue, pero sí dice que Dios, Jehová, envió un Salvador a Israel que los libertó de los sirios. Algunos piensan también que fue alguien de los mismos sirios que se fue con el mismo pueblo de Israel y se fue en contra, les ayudó a cómo pelear con los sirios, Así que la cosa es que Joacás, a pesar de hacer lo malo delante de los ojos de Dios, ora a Dios, le pide a Dios que le ayude, y aún así Dios en su misericordia le ayuda, envía a alguien que le salve, e Israel, la idea de volver a las tiendas es que tuvieron otra vez paz. Versículo 6, con todo eso, ya lo hemos visto, esto se repite a menudo, por eso es que este libro, Segunda de Reyes, es importante. Yo sé como medio monótono, pero es para que vean que también, como actúa el pueblo de Israel y Judá, y estos reyes, ¿no se les parecen a nosotros? ¿Acaso no somos parecidos a ellos? ¿Por qué? Porque mire que caemos y nos levantamos, caemos y nos levantamos, y Dios dice, no, no podemos seguir. Con todos los milagros que vemos a diario, con todo lo bueno que Dios obra en nuestras vidas, y muchas veces, ¿qué hacemos? No nos apartamos de las cosas malas que estamos haciendo. Pensamos que porque Dios tiene misericordia en un momento en nuestras vidas, a pesar de nuestros pecados, decimos, pues quiere decir que Dios no le importa mi pecado, porque por encima de mi pecado, Él me ama y como quiere me da y me bendice. Cuidado con esa forma de pensar. Mucho cuidado, porque no es así. Jesús pide que seamos como Él, que obedezcamos en todo momento. Lo que pasa es que la misericordia de Dios no se puede confundir con la gracia de Dios. ¿Okay? Gracias porque recibimos lo que no merecíamos, pero esa gracia viene cuando nosotros también que aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Misericordia es cuando Dios nos ve de lejos y dice, ¿sabes qué? Porque te amo, te voy a ayudar. Pero eso no quiere decir que soy el favorito de Dios o porque Dios está perdonando o me acepta con ese pecado y me deja pasar. O sea, que me va a seguir bendiciendo a pesar que siga pecando. No. Jesús, recuerden que en muchas ocasiones
que narra la Biblia, que está en los evangelios, cuando perdonaba a algún pecador siempre le decía que ve y no peques más. Por lo tanto, no. Y por eso que el escritor de Segunda de Reyes dice, con todo eso, con todo lo que Dios le hizo por ellos, que los salvó, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam. Siguieron tras otros dioses, siguieron adorando a Baal, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron. Y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. O sea, seguía una imagen, seguía una estatua a la diosa Acera. Lo que quiere decir el escritor que Dios no ayuda, que envió un Salvador por misericordia. Y sin embargo el pueblo continuó tras los Baales. Así es Dios. Lo que pasa es que Dios, su característica, un atributo que Él tiene, es que Dios es amor. Eso también nos muestra que Dios no es un Dios que quiere castigarnos. Dios no es un Dios de estos como narran por ahí, describen como si fuera un Dios malvado que siempre nos quiere. Dios siempre quiere lo bueno para nosotros. Al mismo tiempo, Jesús nos enseña que debemos ser como nuestro Padre Celestial. A pesar de ver la gente que nos haga mal, tenemos que seguir amando, tenemos que seguir perdonando, tenemos que tener misericordia de los demás y tenemos que seguir haciendo bien a los demás, aunque hagan mal contra nosotros. Dios pudo haberlo que abandonado. Ustedes me dirán, pero Miguel, al final de este libro tú dijiste que vamos a ver cómo Israel y Judá caen en cautividad por causa del pecado. Exacto, por causa del pecado. La Biblia da como que Dios los entregó, pero como que un castigo, pero realmente no tiene que castigarlo Dios. Es el resultado de la ¿qué? Desobediencia y seguir buscando a Dios donde no estaba Dios, buscando en los Baales. Hermanos, y esto es lo que pasa con Judá. Dice que entonces, a pesar que Dios los salvó, versículo 6, siguieron tras los Baales. Y el 7, porque no le había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Así quedó Joacás. Estuvo peleando tanto que ya no pudo más. Le ora a Dios, Dios por misericordia le envía un Salvador. ¿Por qué? Porque Joacás ya no tenía ni siquiera un ejército, no tenía nada. Había sido completamente, como dice aquí, militarmente hablando, destruido. Y con todo y eso, no buscaron de Jehová. Dice el versículo 9 que murió Joacás, lo enterraron con sus padres en Samaria y reinó en su lugar su hijo Joás. ¿Se fijan? Ahora sube otro Joás, pero este Joás es hijo de ¿quién? De Joacás en Israel. El Joás de la semana pasada era ¿de dónde? De Judá. No me pregunten por qué tenían el mismo nombre, si se copiaron o qué, no sé, pero en fin, así que no se confundan. Ahora el Joás que vamos a hablar es Joás en Israel. Vuelvo a repetir por última vez, el Joás de la semana pasada era de Judá, que es de la descendencia de David. Este Joás de Israel no tiene nada que ver con la familia de David. Dice el versículo 10 del 13, en el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria y reinó 16 años. Así que por un momento en la historia, hubo dos Joás reinando, uno en Judá y uno en ¿dónde? En Israel. Por un periodo que se sobrepone uno al otro, no tantos años, pero por un periodo corto, Joás de Judá reinaba mientras se levantaba otro Joás en Israel. Dice el versículo 11, miren lo que dice otra vez. Este Joás de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Se dan cuenta que de Judá casi siempre, casi todos, no decir que todos, la mayoría de los reyes en Judá, porque venían de la línea de David, procuraban siempre ¿qué? Agradar a Jehová. A lo contrario de ¿quién? De Israel. En Israel, desde Jeroboam, hijo de Nabat, que introdujo la adoración a Baal, la mayoría de todos sus reyes eran ¿qué? Vamos a decir paganos, porque aunque mencionaban el nombre de Jehová, no le hacían caso, sino preferían adorar a ¿quién? A los Baales y se servían a ellos a sí mismos. Hacían lo malo delante de Dios. Dice que este también que hizo lo mismo,
¿El pecado de quién? De Jeroboam, hijo de Nabat, que ya le expliqué, que hizo pecar Israel y en ellos anduvo. Quiere decir que también estuvo buscando tras otros dioses. Y dice que hizo todo lo posible, ¿ok? Para pelear también con Judá. Y vamos a ver más adelante lo que hizo este Joás con la tribu de Judá. En el versículo 14, entonces Joás se entera que Eliseo se está muriendo. Y ahora vamos a ver cómo Eliseo sale de la escena de Israel. Aquí vamos a ver cuando Eliseo muere. Versículo 14 en adelante del capítulo 13. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. No dice cuál era la enfermedad, sí que está enfermo. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de Eliseo dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Estas mismas palabras le comunicó Eliseo aquí a Elías cuando Elías fue tomado, ¿qué? ¿Se acuerdan? Por el torbellino y el carro de fuego. Cuando Elías fue levantado al cielo, estas mismas palabras le dijo Eliseo aquí a Elías. Y ahora Joás se las dice a Eliseo. Eliseo está postrado en cama, dice aquí, se está muriendo, y le dice Eliseo: toma un arco y unas saetas, unas flechas. Y tomó él entonces un arco y unas saetas, 16. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y le dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y el 18 le dice: y le dijo Eliseo: toma las saetas, las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, miren lo que la instrucción que le da Eliseo al rey: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces Eliseo, el varón de Dios, enojado contra él, le dice: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Al parecer era una profecía que estaba diciendo Eliseo. Y Eliseo, probablemente muchos dicen que Joás no tuvo fe, no creyó en la palabra de Eliseo. Hermano, hay que tener mucho cuidado con esta interpretación, porque Joás, por lo menos por lo que nos dice aquí, y posiblemente quizás Crónica recoge algo, pero lo que nos dice aquí, es probable que a lo mejor Eliseo no le dio instrucciones, pero quizás Joás pensaba que era como una ilustración de algo, y él nada más le dio 3 veces. Hay que ver que si, quizás no fue las 3 veces, en la manera que golpeó en la tierra. Quizás lo que hizo fue tocar la tierra, 1, 2, 3. No había mucha furia. Quizás Joás lo que le faltó fue coraje y decir que, wow, ¿quieres que golpee con estas flechas? Si ya le dijo, tiraste la flecha por la ventana, esa es la flecha que representa salvación. Y salvación también contra Siria. O sea, vas a vencer a Siria. Y ahora golpea la tierra. Él pudo haber tomado las flechas y haber golpeado no 3, 4, 5, sino que hasta 10 veces. Si él hubiese entendido, así es como voy a vencer a Siria, con coraje, o sea, con furia contra Siria. Sin embargo, posiblemente en vez de golpear, lo que hizo fue quizás, eso soy yo, tocó la tierra 3 veces. Quizás lo hizo de una manera muy débil o simplemente por hacerle caso a Eliseo. Y quizás ahí probablemente sea la poca fe de Joás en Eliseo o en las palabras de Eliseo. Quizás dijo, bueno, estos son quizás una ilustración, una actividad dinámica que estoy practicando, ¿no? Es como si fuera un tipo de tarea práctica que está ejerciendo Joás para satisfacer a Eliseo, pensaría yo. Estoy pensando yo que pensaría Joás. En fin, la cosa es que Eliseo se enoja de la manera en cómo le golpeó la tierra Joás, porque solamente fueron 3 veces. Eliseo, si se hubiese golpeado con furia, con coraje, como que dice, ¿sabes qué? Voy a golpear duro. Eso representaba cómo tú quieres vencer a Siria. Y le dijo, solamente hasta 3 veces podrás derrotar a Siria. Noten que no va a destruir a Siria, sino que lo va a derrotar únicamente 3 veces. Y el 20.
Y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Estos dos versículos que se recogen aquí, se recogen en otro lugar, simplemente quiere decir lo siguiente, y voy a parafrasear. Se dice que donde enterraron a Eliseo, pasaba un grupo de personas, se murió alguien, y entonces a ese muerto lo arrojaron ¿dónde? En el sepulcro de Eliseo. Dice que cuando cayó abajo el muerto en el sepulcro, cuando tocó donde había sido enterrado Eliseo, el hombre salió vivo del sepulcro. Así que todavía dando a entender que el que había muerto, el que habían enterrado allí, era un siervo de Dios y tenía poder. Pero no se dice nada más, solamente están estos dos versículos dando a entender que aún aquel lugar, todavía donde estuvo Eliseo, había poder. Y ahí terminamos. Ahí sale ya de escena Eliseo, y lo último que él dio palabra de Jehová fue con Joás de Israel. Bien, dice entonces el versículo 22 en adelante del capítulo 13. Hazael, el rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. ¿Se acuerdan que Joacás fue el padre de este Joás? Y dice, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlo ni echarlo de delante de su presencia hasta hoy. Y dice entonces lo que está diciendo este escritor, ya vemos que Joacás murió porque está reinando Joás, pero lo que quiere decir el autor es, recuerden que tuvo Siria afligiendo a Israel todo el tiempo, Dios tuvo misericordia, y aquí explica por qué tuvo misericordia. No porque estaban haciendo lo bueno con él, es porque tuvo misericordia, se compadeció porque por el pacto que tiene con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso echarlos delante de ellos. Hermanos, a veces cuando uno lee esto, es probable que todavía los judíos están por ahí, por la misericordia, o quizás por el pacto que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Porque a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial quizás la intención era liquidarlos a todos. Y sin embargo, hasta lo último, Dios dejó salir que este grupo de judíos, y esta vez tuvieron una tierra, ya sabemos el resto de la historia. Porque esto se menciona muy a menudo, por el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob. No porque el pueblo se merece eso, porque no están sirviendo a Dios. Ellos se alejaron, pero lo hace por el pacto que hizo con aquellos tres. Así que, por eso el Israel de hoy día, algunos piensan está todavía aún más lejos que este Israel que estamos ahora estudiando. ¿Y saben por qué está más lejos? Porque ya Dios les visitó hace 2000 años. Ya el Mesías vino y cada vez están más renuentes a escuchar la palabra de Cristo. Aunque sí hay ministerios que están trabajando con judíos que se están convirtiendo, como decimos nosotros, tras bastidores, pero el otro Israel que no quiere acercarse cada vez está más lejos de Dios. Bien, y dice que en el versículo 24, entonces el escritor nos quiere decir que murió entonces el rey de Siria, subió su hijo Ben-Hadad, y entonces pues volvió otra vez a seguir peleando con Israel. Seguía la batalla. El hijo de este Hazael subió el poder y continuó como quiera las batallas con Israel. Pero recuerden que Joás venció entonces, ¿qué? Iba a venció a los sirios hasta 3 veces, como Eliseo se lo había ya dicho. Versículo 1 del capítulo 14. Ahora comienza un reinado que se llama el reinado de Amasías. ¿Quién es este Amasías? Bueno, pues en el segundo año de Joás, el de Israel, dice que comenzó a reinar Amasías, el hijo de Joás, rey de Judá. Acuérdense que este Joás lo mataron sus 2 siervos que vimos la semana pasada. Ahora estamos en Judá, de la línea de David. Y sube Amasías, que era hijo de Joás. Dice que cuando comenzó a reinar era de 25 años y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadam de Jerusalén. Miren el versículo 3. Este es Amasías de la línea de David. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David. Hace una salvedad, no como David. Recuerden que David no fue un perfecto hombre, lo sabemos todos, no fue santo. ¿Okay? La gente dice que no, porque David mató muchos hombres. Con todos los que mató enemigos, era Dios que estaba con él. La sangre que tenía David en sus manos era la sangre que inocente de un hombre llamado ¿quién? Urías, al que era el esposo de
la mujer que tuvo ya se me olvidó el nombre, ya, tantas mujeres. ¿De cuál? La de David, Betsabé. Sí, Betsabé, ya. Sí. Tantos nombres que me olvido, de Betsabé. El esposo de Betsabé. Y en fin, ese es mi estudiante que me ayuda aquí en la clase. Esa era la sangre que tenía David en sus manos. Y por eso Dios le prohibió, tú no vas a hacer templo para mí. David habrá hecho lo que habrá hecho, pero nunca inclinó su corazón a otros dioses. Esa es la diferencia, como dice aquí, pero no como David. Hizo lo recto delante de Jehová, pero no como David. Igual que otros reyes en el pasado también que pasaron por Judá, descendencia de David, y no hicieron como David. ¿Qué pasó? Recuerden que Joás, aunque otra vez reconstruyó el templo y todo, todavía permitió los lugares altos. Como dije la semana pasada, esos altares donde todavía el pueblo podía ir a otros montes a hacer disque sacrificio a Jehová, pero también se adoraban también otra vez a otros dioses. Inclusive se menciona que habían todavía algunos de estos altares, seguían con algunas de estas imágenes de becerro. Dice, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. O sea, se parecía mucho a Joás su padre, y sabemos que Joás hizo casi todo bien, porque recuerden que vimos la semana pasada que Joás hizo lo correcto mientras estaba su suegro, el sacerdote, vivo. Dice el 4, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, ¿se fijan? Porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos y había que quitarlos, pero no los quitó. Y dice el 5, y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían matado a muerte al rey su padre. ¿Se acuerdan los dos siervos que mataron a Joás la semana pasada? Pues su hijo hizo venganza. Mas no mató a toda la familia como hizo Jehú hace 2 semanas que hablamos también. No, simplemente lo mató a sus siervos. Así que vino Amasías, dice aquí la Biblia que entonces estableció ya, trajo estabilidad en el pueblo de Judá. ¿Y saben lo que hizo? Se fue a pelear con los edomitas. Y dice que en el versículo 7 que mató a 10,000 edomitas en el valle de Sal y tomó a Sela en la batalla y la llamó Jocteel hasta hoy. Esta batalla, esta victoria de Amasías, este es el rey de Judá, parece que envaneció demasiado a Amasías. Y miren lo que se atrevió a hacer. Versículo 8. Entonces Amasías envió mensaje a Joás, hijo de Jocás, o sea, Joás ahora de Israel, y le dice, ven para que nos veamos las caras. ¿Qué mensaje? No es para darnos un abrazo, darnos un beso, o darnos las manos, tomarnos un café con unas galletas, no. El mensaje era claro, era para pelear. Amasías parece que pensaba que si peleaba con Israel, podría otra vez volver a unir el reino, que es el que se dividió después de Salomón. Amasías, repito, se envaneció por la victoria, porque le ganó a estos 10,000 edomitas. Él pensó, tengo otra vez el poder militar que había perdido. No. Y Joás le envió un mensaje a Amasías y le dice, el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano. Lo que está diciendo es el siguiente. Ellos son 2 pueblos aparte, pero realmente es un pueblo. Siguen siendo hermanos para el Señor, porque es el pueblo de Israel. Ellos se dividieron. Y lo que está diciendo, el cardo mandó a decirle al cedro. En otras palabras, yo soy el cedro y tú eres el cardo. Aunque son 2 maderas muy similares, el cardo es una madera muy débil, que si la pisas o la mueves mucho, se parte fácil. Es más frágil que el mismo cedro. Eso es lo que está queriendo decir el rey Joás a Amasías. Entonces, el 10 le dice bien claro, ciertamente has derrotado a Edom y tu corazón se ha envanecido. Gloríate, pues más quédate en tu casa. ¿Para qué te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo? Joás, el de Israel, le dice a Amasías, a Judá, ya te ganaste esos 10,000, pues quédate en tu casa, celébralo tú en tu casa. No salgas de tu casa a seguir celebrando. Hermanos, muchas veces cuando tenemos victoria, cuando todo nos va muy bien o tenemos un buen negocio, porque en una vez nos salió todo bien, pensamos que la segunda vez va a salir bien.
Y más aún ahora, cuando vemos aquí que en ningún momento hemos leído quién consultó con Jehová. Se ha notado que en las últimas 3 secciones o 4, ya estos reyes ya no consultan tanto con Dios. Hasta de eso se han olvidado. Ya no oran a Dios, le preguntan a Dios qué vamos a hacer. ¿Se fijan cómo va decayendo? Así pasa en la vida espiritual de muchos hoy día. Cada vez oran menos, cada vez meten a Dios en sus asuntos porque piensan que como nos ha ido bien, pues piensan, bueno, pues ya tengo toda la sabiduría o todo el entendimiento, conozco todo tan y tan bien que no importa las decisiones que yo tome, van a salir bien. ¿Por qué? Bueno, porque las que he tomado últimamente me han ido muy bien. Y dejamos y nos deslizamos y nos apartamos poco a poco de buscar la voluntad de Dios. Hermanos, muchas veces podemos tomar decisiones erróneas y salir todo perfecto, como queríamos. Exacto, como nosotros queríamos, sin haber preguntado si eso realmente es el resultado que Dios quería inicialmente. Y eso es una trampa del diablo. Y de manera que nos creemos y que nos envanecemos. Pero ese envanecimiento llega a tal grado que pensamos que es que Dios está conmigo porque mira todo como me va muy bien. Cuidado, la Biblia dice que no tengamos ni siquiera envidia ni celos del que prospere en el mundo, porque el final de ellos es terrible. Hermanos, este personaje, Amasías, se envaneció, pensó que Dios estaba con él, gané a los edomitas y ahora voy a reunir y voy a unir los 2 reinos y voy a pelear con Joás de Israel. No han consultado con Dios, porque Dios no hubiese permitido eso. Dice, ustedes son hermanos, ¿por qué van a pelear unos con nosotros? Pero así pasa. El envanecimiento nos ciega, de tal manera que no vemos nada por delante, solamente vemos lo de atrás, las victorias que decimos que nosotros tuvimos, los éxitos que nosotros alcanzamos, porque todo salió como yo había predicho. Entonces miramos que nuestros propios logros y entonces ya Dios pasó, ¿qué segundo plano? Ya pasó a un plano que ni siquiera tiene un lugar. Pero Dios no es de segundo plano, Dios siempre es primero. Y repito, lo que vamos a ver adelante no es castigo de Dios, es producto del pecado de alejarse de Dios y de no buscar la voluntad de Dios. Hermanos, oramos por las cosas y la Biblia dice que hay que orar todos los días. No podemos dejar de orar. ¿Por qué? Porque la oración es comunicación con Dios. La oración temprano en la mañana es diciéndole desde temprano al diablo, número 1, ¿sabes qué? Yo busco a mi Dios, yo necesito a Dios temprano en la mañana, como decía el salmista. Es necesario comunicarnos con Él, dedicar nuestra vida y preguntarle a Él. Los otros días estábamos platicando acerca de Santiago y nos gustaba mucho cómo Santiago habla acerca de la sabiduría, porque todo el mundo dice que pide sabiduría y sabiduría es para el conocimiento. Tiene mucho conocimiento. Santiago pone algo bien interesante. Santiago 3. Él dice que esa sabiduría que viene del cielo, que es perfecta, es paciente. Dice que esa sabiduría que viene de Dios a nuestras vidas no habla de conocimiento. Habla de cómo yo voy a vivir y me voy a comportar con los demás. Esa sabiduría es benigna. Esa sabiduría tiene amor. Esa sabiduría tiene misericordia. Esa sabiduría no miente. Esa sabiduría no es incierta. Es sincera y honesta. ¿Se fijan? Es la manera en que yo voy a vivir con los demás. Así que cuando yo adquiero conocimientos y sabiduría, es conocer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y cuál es el temor a Jehová? Que yo conozco de Dios. Y entonces puedo tener tengo la sabiduría de poder discernir entre el bien y el mal. Y entonces voy a poder cómo tratar a los demás. Aquí no hay sabiduría. Aquí lo que hay es envanecimiento, aquí hay envidia y aquí hay celos. El mismo Santiago dice que donde hay envidia y celos, ¿es qué? Allá hay discordia. Y todo eso es lo que trae. En fin, digo esto porque aquí son 2 pueblos que son hermanos. Son hermanos porque es el pueblo de Israel. Miren lo que pasa en el versículo 11. Pero Amasías no escuchó. ¿Por qué? Ya dije, el envenenamiento es tanto que nos ciega. Nos cubre nuestros ojos y no hay vista para nada, sino para nosotros mismos. Dice, por lo cual subió Joás, rey de Israel, y se vieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes, que es de Judá. Versículo 12. Y Judá cayó delante de Israel,
y huyeron todos. ¿A dónde? Cada uno a su tienda. Eso es una expresión de que cada uno se fue a su casa. 13. Miren lo que hizo Joás, hasta lo que llegó a ser Joás. Joás, rey de Israel, tomó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Belsemés, y vino a Jerusalén. O sea, llegó hasta Jerusalén. Miren lo que hace Joás. Y rompió el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina, 400 codos. O sea, le hizo un gran roto, por decirlo así. Un gran daño, porque las murallas representaban ¿qué? Seguridad. Dice el 14, y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios, oigan, que fueron hallados, ¿saben en dónde? En la casa de Jehová. Se atrevió a meterse en el templo y robarse todo lo valioso. Y en los tesoros de la casa del rey también se lo llevó todo, y a los hijos tomó como rehenes y volvió a Samaria. Joás no hay duda que no tiene ningún temor de Jehová, porque se atrevió hasta meterse hasta el mismo templo y robar. Peleó con Judá, los humilló. Estos son dos hermanos, supuestamente dos hermanos, peleando uno con el otro. Así pasa hoy día. No importa sea la sangre, si hay sangre por hermandad por sangre o hermandad espiritual, cuando hay envidia, cuando hay codicia, cuando cada uno que empieza a alejarse de Dios, ya no pensamos ni en el uno ni en el otro, sino pensamos en nosotros mismos y en servirnos a nosotros mismos y dejamos de servir a Dios. Cuando uno deja de servir a Dios, uno ya deja de servir también ¿qué? Al prójimo. Eso es así, eso es una gran verdad. Si yo no sirvo a Dios como Dios quiere que le agrade, ¿cómo yo puedo servir a los demás? ¿Cómo yo puedo ser bueno con los demás si yo no soy que trato de agradar a Dios cuando a Él debo que darle toda mi vida? Lo dice Primera de Juan, ¿no? ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no he visto y decir que amo a quien no he visto, al que veo y lo trato mal? Así que tenemos que vivir como dice San Primera de Juan. El que dice que conoce a Jesús debe andar como Él anduvo. Y aquí vemos cómo estos hombres se pelearon, se humillaron unos a los otros, porque aunque Joás Israel gana, se están humillando más todavía. Está mostrando que están más lejos de la presencia del Señor. Se mete al templo, se roba todo y dice que los demás hechos de quién, de Amasías, están también en el libro de Crónica. Dice que luego Joás, este Joás de Israel, murió, fue enterrado entonces en Samaria y en su lugar reinó un hijo que también se llama ahora otra vez Jeroboam. Otra vez se repite este nombre. Y en versículo 17 dice que a pesar de que Joás murió, Amasías dice que vivió cerca de 15 años más que Joás. O sea que Amasías siguió siendo rey de Judá, pero sufrió la gran derrota de parte de Israel. Dice que conspiraron entonces en Jerusalén, después de los 15 años, para matar a Amasías. Amasías huye y entonces ahí en ese lugar le dieron muerte. Y luego en su nombre reinó su hijo, luego que Amasías lo mataron. Así que hermanos, así termina la clase de hoy, hasta el versículo 22 del capítulo 14 de Segunda de Reyes. Vemos cómo aquí, ya había anteriormente unas pequeñas luchas, pero aquí esta lucha fue muy grande. ¿Entre quién? Entre el norte y el sur, entre Judá e Israel. ¿Cómo se envanece el corazón de un hombre? Piensa que ahora vas a reunificar a Israel, va a pelear con Joás de Israel, dice que le va a ganar, va a unir, va a ser un solo reino, como que va otra vez a restituir el reino de Israel como al principio. La falla más grande, ni el uno ni el otro consultó con Jehová. Y ya le dije anteriormente, vaya y repase los capítulos anteriores, los 4 anteriores, o 5. Ninguno ya está consultando con Dios. Hermanos, ¿cuál es la lección de hoy? Fácil. Vemos cómo sigue deteriorándose la vida espiritual, la vida religiosa, la creencia, la moral en estos dos pueblos, en los dos. A pesar de que uno dice que hizo lo recto delante de Jehová, no está viviendo como Dios quería. La enseñanza es que estos reyes, los líderes, si no sirven a Dios, si no dan el ejemplo de adorar al único Dios, ¿qué pueden esperar del resto del pueblo?
si ese es el que tiene el líder, el que tiene que también dirigir el pueblo que a la adoración al Señor. Hoy día es diferente. Hoy día Jesús, Dios ya no hace pacto con pueblos. Dios hace pactos con individuos. Ahora Jesucristo viene a morar en la vida de cada uno de nosotros para hacer pactos con individuos. Repito, ya no con pueblos. Ya eso no existe porque no funcionó. Trató con Israel y no funcionó. Así que, hermano, no busque que no hay. No se evita que no va. No va a existir otra vez. Cristo reinará otra vez cuando venga por segunda vez. Cuando venga a su reino y va a estar 1000 años reinando aquí. Es la única manera. Pero va a ser Él mismo. Pero hasta que eso no suceda, no espere que se levante un pueblo, una nación que sirva a Cristo, porque eso no va a pasar jamás. Ni ha pasado ni va a pasar. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Cada uno individualmente debe buscar la salvación. Aparte, porque la salvación es individual. Cada uno debe buscarla donde en Jesucristo. Y si hoy hay alguien que está escuchando que todavía no ha dado su corazón a Cristo, pídale perdón por sus pecados, por haber vivido lejos de Dios, por no haber consultado con Dios nunca, por haber pensado que sus éxitos se deben a sí mismo y no a Dios. Pídale perdón y dele su corazón a Jesucristo y entregue su corazón a Cristo. Busque a Jesucristo. Es la única solución que tenemos hoy día. Y si hay personas que nos escuchan que hace a tiempo se han alejado, es tiempo de que regresen a este evangelio que una vez escucharon y que saben en su corazón que es la verdad. Hermanos, que Dios los bendiga mucho. La semana que viene, la última parte del 14, 15, 16 y 17. Sí, mañana, semana que viene, cogemos 3 capítulos de una, como decimos nosotros, de una sola. Que Dios me los bendiga. Recuerden que ese culto comienza más o menos en una media hora. Que Dios les bendiga mucho. Bye bye.